Es probable que en tu entorno exista alguno de estos nombres. Guillermo, Jorge, Manuel, José. Por un nombre de hombre, por cierto. No hay ni una chica ahí. Pero Guillermo, Jorge, Manuel, José, hay uno solo. Y está en el cuento de Orlando Araujo. Y aquí tenemos una contadora de cuentos de Orlando Araujo, y entre otros autores. Janet Pino, bienvenida. Gracias por la invitación. Y si hay nombres de mujer, hay María Josefina Rosa Isabel, que es la contraparte de ese cuento en la narrativa, en el contexto cuando se narra, hay la otra parte que es María Josefina Rosa Isabel. Ah, y los cuatro juntos también. Una los sola cuatro persona juntos también, sí, un personaje que tenía 4 nombres igual que él. Claro, que Guillermo, Jorge, Manuel, José. Fascinante escuchar, además, en la voz de Janet, todos esos cuentos. Yo recuerdo que yo me iba al parque de Caobos Luis Mariano Rivera, que antes le decían Parque Los Caobos, pero no, es Parque de Caobos, porque ahí están sembrados unos caobos muy hermosos, pero se llama Luis Mariano Rivera por el nombre que le puso nuestro camarada presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez le puso ese nombre. Hermoso nombre, lleno de poesía y canto. Hermosísimo nombre. Sí. Y además tú contabas cuentos allí, y recuerdo que yo iba a escuchar a la contadora de cuentos. Sí. ¿Quién te seleccionaba los cuentos? ¿Tú misma? Ahí me inicié como contadora de cuentos. Yo tenía años ya trabajando como facilitadora del desarrollo de la creatividad infantil, y siempre cuando estaba el Teatro Chichón, dirigido por Armando Carías, había un fragmento de las obras que se montaban en el Chichón, se hacían en el Parque de los Caobos, ¿no? Parque Mariano, Luis Mariano Rivera. ¿Formaste parte del Chichón? No formé parte del Chichón, más tenía mucha cercanía por mi trabajo con los niños. Entonces yo hacía un abreboca, y ese día no llegaba el grupo que le tocaba hacer la pequeña muestra de teatro para invitarlos luego al teatro en la Universidad Central de Venezuela, en el aula magna, que era en el Teatro Chichón. No llegaban, y comencé yo, en esos días estaba leyendo cuentos para enriquecer mis talleres con los niños, y no llegaba el grupo, y entonces en off, detrás de bastidores, comienzo a narrar. Y en eso Armando Carías llega y pregunta quién está narrando, y el de operador de audio le dice que la muchacha que era muchacha. Y eres todavía, eres una chama. Que estaba narrando es la que se encarga de animar todo este evento. Y bueno, me dice, Janet, tú eres una cuentacuentos. Me bautizó cuentacuentos desde ese entonces. Han pasado más de 30 años de eso. Imagínate, ¿y te los aprendías de memoria o los leías? Yo no me los aprendo de memoria. Yo me enamoro del cuento, yo lo siento, lo acaricio, lo leo, lo releo, y tomo la base central del cuento, y luego lo voy enriqueciendo entre la poesía, la magia, la voz, algún ingrediente que le pueda yo colocar a el cuento, pero jamás lo hago de memoria. Pero nunca pierdo la esencia del cuento a la hora de narrarlo. Así he estado en diferentes escenarios y en diferentes en comunidades, urbanismo, escuelas, casa de abuelos. En fin, tengo bastante años haciendo la labor de narrar cuentos, también de Tío Tigre y Tío Conejo, la recopilación de 26 cuentos, había una vez 26 cuentos, ¿no?, de Rafael Oramas, La Niña Bonita, que es un cuento para trabajar el tema afrodescendiente, muy bonito, y todo eso lo he recreado, inclusive llegué a hacer una propuesta que se llamaba la Guarura Encantada. Por unos tiempos que viví en Barlovento, creamos el proyecto La Guarura Encantada, que al sonar la guarura era la que me inspiraba a mí a narrar cuentos. Y así ha sido mi trayectoria. ¿Quién tocaba la guarura? ¿Tú misma? No, la tocaba una compañera de Barlovento que tocaba la guarura. Claro, yo hacía que la tocaban, pero no aprendí, porque eso tiene su técnica, cómo soplar esa guarura para que suene. Pero yo hacía que la guarura me hablara. Yo daba a entender a los niños que la guarura era la que me contaba, y al yo acercármela al oído. ¿Y la escogencia de los cuentos? ¿Tenías algún perfil en particular? ¿Buscabas algún tipo de temática social o que tocara algunos temas de sensibilidad? Sí. Lo digo porque acabas de mencionar el caso de Niña Bonita, que efectivamente resalta el tema de la afrodescendencia
y de la negritud y la discriminación en nuestro país. Y entonces por eso te pregunto, ¿los temas son especialmente escogidos? ¿Tenías una selección particular? Depende donde yo fuera a estar, ¿no? Donde yo fuera invitada a narrar. Yo seleccionaba mis cuentos, siempre los que más les gustan a los niños, siempre los picarescos de Tío Tigre, Tío Conejo, siempre con una frase final que los mismos niños interpretaban muchas veces, porque mis cuentos no son planos, sino son interactivos. Yo narro conjuntamente con los niños. Ellos me responden muchas de las preguntas que yo hago y así se hace el encantamiento con los niños y el cuento, ¿no? Y el acercamiento a la lectura. Y en cuanto al tema de la niña bonita, sí lo tenía específicamente para tratar el tema de la afrodescendencia y del orgullo de ser negra, de tener el color de piel negra. Y eso calaba mucho en los niños, gustaba mucho porque yo lo contaba o lo narro con una muñeca negra. Porque eso es otra parte de mi estilo de contar cuentos. Me enriquezco pues con muñecas de trapo, con guaruras, con maracas, con sonajeros, con tío vivos, siempre elementos que sean de inspiración tanto para mí como para el que está en ese momento escuchándome narrar el cuento. ¿Cuál es el mejor escenario para el cuento, para contar cuentos? Para la oralidad a mí me gusta trabajar en la calle. ¿Plazas o algún lugar en particular, una esquina? Las plazas, una esquina donde me atrapa el cuento. Me gusta narrar los cuentos, sí. Porque a veces lo he hecho sentado hasta en la puerta de una casa. Que se agrupan unos niños y les digo que si les gustan los cuentos, me dicen que sí, comienzo a narrarles y ahí me dicen pide otro y quiero otro y quiero otro. O a veces interrumpo una clase formal en una escuela que voy a hacer alguna pregunta. Me pasó no hace mucho en la Casa de los Niños Simón Bolívar, en Propatria, lugar donde compartí con el Movimiento Nacional de Teatro. Yo a veces interrumpía la clase los viernes, pero ya previo aviso con el profesor de las tareas dirigidas para regalarles cuentos a los niños. Y de regalarle un cuento salían 4. Quiero otro y quiero otro, lo que me llevaba a mí a decir, bueno, los niños aman los cuentos, los niños es la manera de motivarlos para la lectura, para que ellos también se conviertan en cuentos con el tiempo y es una bonita experiencia que todavía conservo. Fíjate, te estoy escuchando y me parece encontrar una frontera entre la educación no formal, que es la del cuentacuento, y la educación formal o escuela de formación en aula. Vamos a identificar al prestador de servicio y al regreso vamos a meternos un poquito con ese tema de la educación formal, que cada vez parece que educa menos, y la educación no formal, la ventaja y desventaja. Ok. Ya venimos. Gracias por permanecer allí en sus casas. Aquí seguimos con Janet Pino. Ella es productora, promotora cultural, educadora popular también y cuentacuentos, que fue como comenzamos hablando. Nos habíamos quedado con la interrogante de una frontera entre la educación formal y la educación no formal que representa el cuentacuento. ¿Cuál escogerías? Tú que tienes experiencia como docente de aula. La educación también. No formal. ¿Por qué? Porque siento que así se le llegan más a los niños. Yo tuve la experiencia de mi formación como educadora en educación inicial, egresada del Colegio Universitario de Caracas. Mis pasantías fueron completamente diferentes, es decir, yo rompía con el esquema de sentarse en la mesa. Nosotros invitábamos a los niños al piso y todos mis talleres mis pasantías fueron con el cuento, lo cual me decían que era muy difícil hacerme una suplencia porque yo siempre tenía el cuento de cualquier objeto. Yo sacaba, así sea de un lápiz, yo sacaba una motivación o el centro de atención para que el niño pudiera inspirarse y volar con las estrellas para poder entrar al mundo de los cuentos y así enseñarle el amor a la lectura, el amor por los números, el amor por la naturaleza, los valores. Pienso que la educación no formal es muy importante y debemos alimentarla y enriquecerla, ya que a veces, inclusive decía anteriormente, que lo viví en la Casa de los Niños Simón Bolívar, con el grupo de tareas dirigidas, que a la hora de yo entrar los viernes, ellos apenas yo me asomaba, ellos gritaban de la emoción y decían cuentos, 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 porque los sacaba un poco de la rutina de la tarea. ¿Se puede vivir de eso, Janet?
Yo he tenido la fortuna de, en estos últimos 20 años, de tener la oportunidad de narrar cuentos, tanto para instituciones privadas como públicas, y también ser financiada en ferias del libro, representando un libro. He podido vivir porque eso son caricias para el alma. Yo pienso que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista espiritual, podemos vivir con el cuento siempre. Sabes que eso me llena de mucha satisfacción lo que estás diciendo, porque el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, uno de sus viceministerios estaba reservado, digamos así, para el fomento de la economía cultural. Y este tipo de expresiones no siempre tienen la misma acogida en todas partes, ¿no? Y hay gente que a veces tiene la vocación y el amor por lo que hace, pero sin embargo no percibe ningún tipo de ingreso. Y el hecho de que tú digas lo que estás diciendo significa que le abres una esperanza a gente que puede incursionar en campos similares al tuyo y no reciben ingresos, pero pudieran recibirlo. Sí, yo pienso que nosotros como cultores, porque somos cultores hacedores de sueño a través de los cuentos, podemos hacer mucho por esta nueva sociedad, podemos hacer grandes aportes y con vivir de ellos, porque hay muchos caminos que recorrer, muchos rincones a los cuales se debe llegar. Y pienso en la experiencia en base a la que yo tuve desde los valles del Tuy, desde el eje de Barlovento, desde Mérida inclusive. ¿Y el manicomio? Y en el sector de la Pastora, Liris, el manicomio, en el barrio. La Plaza Bicentenario. La Plaza Bicentenario, en la Plaza Bolívar, Plaza San Jacinto, en diferentes lugares, en diferentes escuelas tanto privadas como públicas, siempre el cuento tiene un elemento amoroso. Y eso para mí es maravilloso. O sea, me siento muy bien por tener ese don de poder narrar, de poder enamorar a través del cuento a los miles de niños y niñas que nos escuchen. En mi paso por el movimiento de teatro, pude usar esa herramienta de trabajo a grupos, inclusive hasta de adolescentes, que a veces es un target difícil de llegar, pero todavía a ellos les gustan que les narren cuentos de 14, de 15 años, porque así tuve la experiencia en el movimiento de teatro César Rengifo, en mi paso como coordinadora en el núcleo Propatria. ¿Un narrador debe ser un lector previamente o no? El narrador, yo por ejemplo, no me siento una lectora aférrima de tener un libro en la mesita de noche de mi cama. Pero sí tengo mis libros que, como yo lo digo en muchas entrevistas, los libros me atrapan. Los libros me atrapan. En las ferias yo a veces busco y hay un libro de esos 10 libros que yo puedo ver en un stand y ese es el libro que yo leo y el libro que me capta. Y al captarme y yo asumir la esencia de ese libro, ya lo agarro para mí. Y él es el que no te suelta. El libro no me suelta a mí. Claro. Entonces ya ese libro lo hago parte de mi repertorio, de mi vida y siempre están allí. Tengo un lugar especial junto con las muñecas de trapos y mis cuentos en mi casa. Tengo una pequeña biblioteca. Pero tú te dedicas también a otras expresiones artísticas y culturales. De hecho, has incursionado en el campo de la plástica, te maquillas, haces las famosas pintacaritas, ¿no? Maquillaje infantil, haces animación y promoción. Producción de eventos. Sí. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Qué escuela te dio esas herramientas? La Escuela de la Vida. La Escuela de la Vida. Aprendiendo porque comencé siendo facilitador del taller de creatividad infantil y siempre abierta al aprendizaje de lo que es toda una producción, de lo que es toda una organización, desde organizar un pequeño evento para niños hasta organizar grandes encuentros. Eso ha sido la constante, la permanente, el estar siempre en los espacios adecuados donde uno puede aprender, acudir a eventos donde uno a veces en vez de ir como espectador va como productor y a veces no disfruta porque estás pendiente, le falta el detalle, le falta esto, le falta aquello. Pero es una permanente aprendizaje en lo cual me siento bien de haber tenido la experiencia ya estos años de mi vida. Fíjate, hay una Janet que no se... Janet Pino, estamos hablando con Janet Pino. Hay una Janet que no se conoce mucho, sin embargo alguna gente se aproxima también a través de las cámaras de televisión a esa Janet, que es una Janet con una figura política y con un compromiso político y con una formación política también y un trabajo comunitario que no es solamente el que se expresa a través de las culturas, las manifestaciones artísticas.
Yo quisiera que en el próximo segmento conversáramos un poco de esa relación. ¿Quién fue primero, la Janet política o la Janet cuentacuentos y artista y promotora cultural? ¿Y cómo se conjugan hoy, en 2018, cómo se conjugan esas dos personalidades, por decirlo de alguna manera, esas dos características de tu desempeño social y comunitario? Vamos a identificar al canal prestador de servicios y ya volvemos. Gracias por seguir aquí acompañándonos en este día en el que tenemos a Janet Pino como nuestra invitada. Janet, artista plástico, cuentacuentos, creadora y recreadora, además de ambientes infantiles, docente también, maestra de aula en educación inicial, y además con una inmensa trayectoria. En el segmento anterior quedamos con el tema que te vincula también con lo político, que tiene que hablar o que habla de tu sensibilidad social, y posiblemente hay algo que no lo conocemos profundamente y tú seguramente lo conoces mejor que nadie, y que es cómo se juntan esas dos experiencias de vida, la experiencia de la creadora y artista con la experiencia de la maestra y formadora. Sí, bueno, mi inicio desde los 15 años siempre estuve muy cercana a ser parte de organizaciones que tuvieran que ver con lo comunitario, con el sentir colectivo. Y en base a eso llevar siempre el mensaje de paz por delante a través de una pinta, de un mural, del teatro de calle, porque también hice teatro de calle por muchos años cuando se hacía aquí el Festival de Teatro Popular. Pertenecía a un grupo fundado en La Pastora llamado Jarana, donde siempre llevábamos un mensaje que tenía que ver con la paz. Luego, en mi trayectoria de todos estos años vividos antes que llegara nuestra revolución, me mantuve siempre apoyando todas aquellas iniciativas que tenían que ver con las luchas sociales, a través, por ejemplo, del movimiento de los bachilleres sin cupo de la Universidad Central de Venezuela, a pesar de que yo tenía mi cupo, pero yo luchaba por el cupo de los demás, de incursionar en los lugares más recónditos, que uno pudiera decir, lo que llamamos ahora las catatumbas. Habíamos ya un grupo de jóvenes que íbamos a esas catatumbas antes de la revolución o antes de visibilizarlas al presidente Chávez. Íbamos a esas catatumbas a llevarle un poco de recreación y amor a través de la expresión artística. Y me ha tocado asumir un rol muy importante en tiempos de revolución, como es llamar a la paz en plena guerra. En el 2002 tuve la experiencia, yo siempre abogaba para que llegáramos a la paz en el país, porque todas las angustias que vivimos, y me tocó... Estás hablando del periodo en el que fue secuestrado Chávez, en que el lo 2002, derrocaron, hubo sí. el golpe de Estado, después el paro petrolero, Exacto. todo eso, ¿no? Sí, en mi trayectoria siempre de izquierda me identifico con el comandante Chávez cuando sale a la palestra, lo cual también me hace visibilizar, porque me identifiqué con alguien que realmente era la utopía que teníamos en los años 70, 80, y que se refleja cuando él aparece, que se cristaliza un poco esos sueños que uno tenía. Y casualmente en el 2002, transitando por la Plaza Bolívar, me toman una entrevista y se me ocurre decir una frase que me vino de inspiración divina, digo yo, porque yo no estaba pensando en eso. Le digo, presidente, seamos como San Francisco de Asís, seamos instrumento de la paz. Y donde haya odio, que llevemos amor. Eso me identificó ante un pueblo con la ansiedad de que tenía la angustia de lo que estaba pasando en esos días aciagos del golpe de Estado, del paro petrolero, y la gente me paraba en la calle y me decía, me uno a tu paz, me uno a tu paz, y sin darme cuenta me fui convirtiendo en ese símbolo o en esa imagen o en esa persona que la gente necesitaba escuchar. Quiero escuchar de alguien que queremos paz. Yo le decía, la paz la podemos construir entre todos y que con instrumentos como los medios de comunicación llamamos a la paz o llamamos a la guerra. Y nosotros en Revolución siempre hemos llamado a la paz. Y durante todos estos años, el mensaje que he incursionado o que más he llevado cuando he tomado la palabra en una asamblea, en una comunidad, en mi comunidad, en las comunidades a las cuales he sido invitada, ha sido hablar de la paz
de la paz colectiva, de cómo podemos contribuir a esa paz, a esa tranquilidad, a ese país, a ese socialismo, a ese buen vivir que queremos construir nosotros, que debe ser entre todos y todas. Nosotros el pasado año y también este mismo año nos hemos encontrado con que cada vez hay que arreciar más esa prédica por la paz. Y a mí me llamó la atención que también apareciste en los medios prácticamente con el mismo discurso, pero remozado. Hay un guión, alguien te pidió que lo hicieras en esa dirección, te nació nuevamente de manera espontánea, como lo dijiste. ¿Es tu discurso de vida? ¿Qué sientes tú con relación al tema de la paz? Siento que es un discurso de vida, porque sí quiero que haya paz para todos, quiero que haya paz para ti que me estás viendo, para tu familia, para todo nuestro entorno, que haya paz, que podamos vivir en tranquilidad y paz porque Venezuela se lo merece, porque nos lo merecemos todos. Y se repitió la imagen, y eso también me lo dijeron un compañero, me dice, volviste a salir con la imagen de la paz. Sí, me nació nuevamente volver a llamar a la paz, porque estamos en una guerra económica, y qué mejor mensaje que llamar a la paz. Y la paz interior, Yanet, nosotros nos pegaste un susto a quien te conocemos hace tiempo, porque pasaste por un periodo en que la salud la tuviste bien afectada, tuviste casi al borde de la muerte, y disculpa que lo diga públicamente. Entonces yo quisiera que me refirieras con relación a la paz interior y ese tema que tiene que ver con un punto extremo, digamos, límite, sí, en el que estabas delicada de salud. Estuve muy delicada de salud, inclusive pensé que partía de este mundo en unas ocasiones, en un momento, pues pasó eso por mi mente, inclusive hasta el año pasado. Yo estoy, como yo decía y lo escribía muchas veces, yo me levantaré de las cenizas. Es porque me aferré primero a mi paz interior, a la ley del perdón, a perdonarme a mí misma, a perdonar, a reconocerme con mis defectos y mis virtudes y a sonreírle a la vida, a no ver la vida tan apresurada, a no vivir la vida con tantas angustias, a no vivir una vida de mortificaciones a pesar de las grandes vicisitudes, tomarme la vida con más calma, con más tranquilidad, con más amor y más paz. Bueno, yo creo que eso es ya casi un cierre de programa, ¿no? Pero yo quisiera, Yanet, porque ya casi vamos llegando al final del programa, que tú dirigieras también una palabra de despedida en este programa, que sea, por supuesto, breve, pero contundente, como tú muy bien sabes hacerlo. Bueno, para todos los usuarios y usuarias de Todo Adentro TV, sigamos creyendo en que en nuestro país es posible y necesario vivir en paz. Que nuestro país es tan valioso y que de nosotros depende que el país salga adelante. Por eso te invito a que seguir construyendo patria, porque sí tenemos patria, y no es un eslogan por decirlo, sino una patria de amor, una patria de colectiva, una patria donde todos y todas somos importantes. Muchísimas gracias. Ustedes también son muy importantes, amigas y amigos, usuarias y usuarios, y por eso quiero en una próxima ocasión que estén allí también con otro programa. Gracias, Yanet. Gracias a ti por invitarme.